¿Partimos? Sí, Javier. Me voy a cerrar aquí un poquito de ventana. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos. Hay un perro por ahí, a ver si lo podemos mutear para que podamos. Te quedaste mudo, no se escucha. Ahí sí. Quiero dar una muy gran bienvenida a todos los que se unen a este ciclo de talleres sobre jardinería sostenible. Mi nombre es Javier Rojas y yo soy gerente de Infocap. Quería agradecer especialmente a Claudia Ponce y Andrea de la Cerda de Taller Par. Esta es una iniciativa que estamos haciendo en colaboración. Quería contarles también que esto partió hace rato ya, las conversaciones con Taller Par. Empezamos a pensar hace un tiempo la cantidad enorme de trabajos que van a venir desde el área de la naturaleza, la mantención de áreas verdes, la instalación de sistemas de eficiencia hídrica, todo lo que está asociado a la restauración de áreas verdes y especialmente el mundo de trabajo que está asociado a esas áreas. Yo represento Infocap, que es una fundación de la Compañía de Jesús, que tiene 35 años de experiencia capacitando a personas socioeconómicamente muy vulnerables para que puedan mejorar su calidad de vida a través del trabajo. Y desde hace un buen tiempo ya estamos pensando en los trabajos que ya están siendo importantes en la economía y los trabajos que van a ser a futuro cada vez más importantes. Y en esa línea, todos los trabajos o empleos verdes, los que tienen que ver con apoyar a mitigar los desafíos, los impactos en el medio ambiente, los que pueden contribuir a frenar un poquito el cambio climático, representan una enorme importancia. Nosotros en nuestro país estamos a puerta, parece que se estira el chicle, ¿cierto?, de que se active este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que va a catalizar mucho más el tipo de proyectos que van en la línea de lo que nos interesa. Lo importante es que se está formulando todo un ámbito de normas que van a impulsar trabajos verdes en distintas áreas, energía, la gestión de residuos, pero también en lo que tiene que ver con lo que nos convoca hoy día, que es este gran tema que le pusimos jardinería sostenible. En el contexto específico que estamos hoy día viviendo de coronavirus y la crisis económica que está viviendo el país, hay una oportunidad única que tenemos de ver el vaso medio lleno y de pensar que la reactivación de la economía que se impulse desde el Estado y las organizaciones no fomente cualquier tipo de trabajo, sino que especialmente aquellos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Y ahí nosotros estamos con Taller Par hace rato, pensando cómo podemos hacer para formar y capacitar a personas para que puedan tener estos empleos y ir aumentando este mercado tan importante, este mercado laboral tan importante en nuestro país y en el mundo completo. No solamente por un tema de que puedan tener acceso a estos trabajos, sino que hay un tema muy importante que es sensibilizar también a toda la sociedad, no solamente a una parte, que es normalmente la parte con más recursos, con más estudios y mejor preparada sobre los desafíos ambientales, y sumarlos como protagonistas a que hagamos contribuciones todos, ¿cierto?, a mitigar estos desafíos del medio ambiente. No vamos a ser capaces de hacer un desarrollo sostenible si solamente una parte de la sociedad se hace cargo de eso. Tenemos que incluir a toda la sociedad y ahí Infocap cree que podemos lograrlo a través de estos empleos verdes en estas áreas que vamos a conversar durante el mes de septiembre. Como les decía, hace mucho tiempo que veníamos conversando con Andrea, con Claudia, de cómo comenzar a hacer aterrizar y poner en práctica la capacitación para el trabajo en estos temas, y ellas les van a contar más también. Yo encuentro muy bonito, en particular, lo que se dio. En este mismo contexto de coronavirus, donde todo es mucho más complicado y estamos viendo muchísimas dificultades para hacer las cosas, en realidad todo deja de ser como era y pareciera ser el triple de difícil, fue justamente en estas condiciones donde finalmente nos pusimos de acuerdo y vio luz verde este proyecto de
de las charlas y así ya nos lanzamos a que esto se haga realidad. Entonces también es para mí una especie de muestra de lo importante de la resiliencia y la adaptación. Mucho que tiene que ver lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, con ayudar a que nuestro ambiente, nuestro medio ambiente, viva estos procesos también de resiliencia, de adaptación a los tiempos que vivimos. No podemos seguir teniendo la relación con el medio ambiente que tenemos. Tenemos que encontrar la manera de adaptarnos a los desafíos que tenemos hoy día y a futuro y que vamos a tener cada vez más. Voy a empezar de atrás para adelante. Quiero darle las gracias especialmente a todos los que se sumaron en este ciclo de charla, a Joaquín Cerda, a Nicolás Mulcahy, que se va a sumar desde Argentina en nuestra tercera charla, a Mónica Musalem, que va a estar en la segunda, y especialmente hoy día a la Javiera Delanoy, espero haber pronunciado bien tu apellido, que va a ser la que nos va a hacer la charla hoy día sobre de pradera y flores nativas. Es tan importante rescatar las especies nativas porque sabemos por las múltiples dimensiones de impacto positivo que tienen y también entender las oportunidades de empleo, que es para, desde Infocap, lo que lo que nos interesa que podamos fomentar más para así sumar a toda la sociedad en estos desafíos. No lo aburro más con esto, le doy la palabra a Claudia o Andrea de Taller Par para que les cuenten un poquito más y de nuevo contarles que estoy muy contento y bienvenido a todos y ojalá que disfruten la sesión de hoy día. Andrea, Claudia, doy la palabra. Espera. Hola a todos. Ay, espera. Entre que estábamos. Hola a todos, bienvenidos también, un gusto de tenerlos aquí en esta oportunidad, en esta charla y conversatorio. Para nosotros la verdad que ha sido una instancia muy bonita y muy de crecimiento tanto profesional como personal, poder compartir con Infocap en esta posibilidad de desarrollar este programa de capacitación y hoy día compartir con todos aquellos que se han sumado a estas charlas. Nosotros, Taller Par, somos una oficina de arquitectura, o sea, de arquitectura y paisaje. Yo soy Claudia Pouso, soy ingeniera agrónomo, mi socia es Andrea de la Cerda, que es arquitecto. Juntas y a una serie de otros profesionales en el área del diseño, del territorio y de las asociaciones vegetales, como equipo hemos ido desarrollando proyectos en diferentes escalas, tanto en lo privado como en lo público, y abarcando desde lo que es el diseño, la construcción y la mantención. Siempre desde el conocimiento en terreno, hemos tenido la preocupación de compartir la experiencia de lo que hemos ido vivenciando y generando encuentros de diálogo desde nuestra experiencia. Es por eso que hoy en el fondo esto cobra más sentido y hemos querido generar estos espacios que nos convoca a esto, ya sean paisajistas, arquitectos, al que le interese sobre la naturaleza, a tantos que convergen en esto. En esta oportunidad tenemos la suerte de poder trabajar con Infocap en esta gran misión, en estos cursos, en el fondo, sobre la transferencia y la capacitación en jardinería sostenible. Hoy nos acompaña en esta charla Javiera Delanoy Sepúlveda. Javiera nos va a dar una charla sobre las praderas de flores nativas en el Jardín Biodiverso. Javiera es ecóloga y arquitecto paisajista de la Universidad Central. Durante toda su vida, sus estudios y su carrera profesional ha desarrollado un profundo amor por la naturaleza. Hoy día se encuentra como candidata a un magíster en el desarrollo sustentable, un posgrado que se dicta por FLACAM, en convenio con la Universidad Nacional de Lanús y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible. En este último tiempo, Javiera, en el fondo, en su camino, se ha permitido descubrir el valor de los paisajes rurales, de la naturaleza y la humanidad. En este
incansable búsqueda y contacto con la naturaleza, que todo su amor por la flora nativa, en el fondo le ha llevado a desarrollar este proyecto personal, independiente, que se llama Escuela Itinerante de Plantas Nativas, que tiene mucho que ver con la charla que nos va a dar hoy día. Javiera se ha dedicado incansablemente a seguir estudiando y a enseñar sobre la flora nativa. Y ahora, bueno, no queda mucho más que decir, los dejo con ella. Javiera. Hola, ¿se escucha bien? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Escuchando a Javier y escuchando a Claudia y Andrea el otro día, me alegra mucho esta alianza que crearon, que están concretando y que tiene este fin de formar a jardineros y a jardineras que esperamos puedan construir muchos jardines sustentables de aquí en adelante. Así que felicitaciones por esta alianza, realmente me alegra muchísimo que se hagan este tipo de colaboraciones. Y nada, desearles una larga y fructífera vida a esta alianza tan bonita, sinceramente. Muchas gracias también, por supuesto, a todas las personas que están conectadas. Son como 150 personas, veo acá, lo que me alegra muchísimo también porque un montón de personas que están interesadas en este tema. Así que gracias por darse el tiempo de estar ahí y de escuchar esta charla hoy. Y sin más, porque el tiempo pasa y son muchas las cosas que tengo que contarles, me gustaría contarles tantas cosas. Cuando preparé la presentación, estuve mucho rato buscando fotos bonitas para mostrarles hoy, así que espero haber hecho una buena síntesis del trabajo que hemos hecho. Así que voy a compartir pantalla. ¿Está todo bien desde lo técnico, como para que todo el mundo escuche? ¿Todas las personas que están conectadas? Sí. Todos deberían estar escuchando perfecto y bien. Ahora estamos esperando que puedas compartir la pantalla más. Ya, buenísimo. Entonces, sería esta pantalla, compartir. Y esto lo voy a minimizar, ¿cierto? Voy a dejar por aquí. Y, Se me perdió el botoncito para compartir pantalla completa. A ver. Pantalla completa, aquí está. Ya. Entonces, estas praderas de flores nativas en el Jardín Biodiverso. El objetivo de esta charla es compartir los aprendizajes que han surgido de la experiencia de cultivo de estas praderas de flores nativas. Es un trabajo que he llevado a cabo junto a Margarita Reyes, colega, arquitecto paisajista también, con quien hemos conformado la Escuela Itinerante de Plantas Nativas. Y esta escuela itinerante ha sido un colaborador esencial del Jardín Biodiverso, que es el espacio en donde se ha llevado a cabo esta experiencia de cultivo. ¿Sí? Entonces, lo primero, y de manera breve, es contarles de qué se trata este espacio, tanto físico como social, en donde se ha desarrollado la experiencia. El Jardín Biodiverso está ubicado en un sitio que era Eriazo, de la Universidad Central, que se ubica en
Nathaniel Cox, frente al Parque Almagro, en la comuna de Santiago. Y este proyecto se ha llevado a cabo gracias al trabajo de docentes, egresados, egresadas y estudiantes de la carrera de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, y con recursos internos de la universidad, tanto de la carrera como del área de vinculación con el medio. Aprovecho de agradecer especialmente a todo el equipo que lleva adelante este proyecto, que somos todos egresados de la carrera de Arquitectura del Paisaje, y especialmente agradecer a Francisca Fernández, que es la coordinadora de este proyecto, por todo el trabajo que ha desarrollado. Bueno, este jardín, este espacio pretende ser un modelo participativo de jardín, un espacio, un laboratorio de experimentación y aprendizaje al aire libre. Busca también ser un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y la ciudadanía, y que busca sobre todo ser un espacio para reconocer, valorar y conservar la biodiversidad, sobre todo en ámbitos urbanos, ¿no? Que es donde nos encontramos. Contarles un poco cómo ha sido este tiempo del proyecto. El proyecto propiamente tal comenzó el 2019, sin embargo, el 2018 sembramos las primeras semillas de este jardín con ese grupo de estudiantes y profesores de la escuela, que esa foto que ven ahí arriba fue la primera acción que hicimos en el jardín, en este espacio, en el marco de la Semana de la Biodiversidad, organizado por la escuela. Y el jardín fue concebido en 3 etapas. La primera etapa, que la llevamos a cabo el año pasado, que lo denominamos Jardín Nativo, y que en el fondo lo que pretendía es sentar las bases de este jardín, ¿cierto?, por medio de siembras y plantaciones experimentales con flora nativa, y al mismo tiempo comenzar a construir una red de colaboración con distintos actores sociales, considerando que es un modelo participativo, ¿no? La segunda etapa, que pretendíamos hacerla este año, que por la contingencia, por supuesto, no pudimos llevar a cabo, lamentablemente, pero la idea de esta segunda etapa, que esperamos poder desarrollar más adelante, era definir criterios de diseño, pero de manera colectiva, ¿no? Criterios de diseño que incrementen la biodiversidad en zonas urbanas. Y a partir de estos criterios, la idea era conformar áreas dentro del jardín donde se construyeran jardines comunitarios, para que los vecinos y las vecinas del jardín, del barrio del Parque Almagro, pudieran construir y cuidar sus jardines. Y la tercera etapa es básicamente expandir este modelo de jardín a otros espacios de la ciudad. ¿Sí? Por último, para que me gustaría destacar, es que hemos creado una red de colaboración y de intercambio de experiencias muy interesante con distintos actores, como organizaciones de la sociedad civil, viveros, que entre ellos, por supuesto, está el vivero Humahuida, que ya la próxima charla les va a contar su trabajo de un montón de años, más de 20 años trabajando en esto. Otros viveros como el vivero del Maipo, vivero Geófitas, todos viveros que trabajan con flora nativa.
Además de estos viveros y de organizaciones varias de la sociedad civil, también hemos establecido vínculos con otras universidades y por supuesto con los vecinos del Parque Almagro. Y me parece muy relevante esta red de colaboración porque estamos en un punto en que necesitamos hacer más ruido con estas ideas. Y bueno, lo comentaba Javier en un comienzo. Y para hacer más ruido es simple, tenemos que ser más, ¿no? Entonces, ese es el valor de estas redes para poder multiplicar y expandir las ideas que queremos llevar a cabo, ¿no? Y que creemos que son un camino correcto. Y eso sería, en súper síntesis, el proyecto del jardín. Y ahora me gustaría, bueno, antes de seguir, conversamos con las organizadoras que voy a hacer un par de pausas como para que si es que hay algún comentario o alguna pregunta que no los deje vivir, me la puedan hacer entre medio, ¿sí? Y ahí, entonces, cuando haga una pausa, les aviso a Andrea y Claudia para que me puedan comentar algo si es necesario. Perfecto, ni un problema. Gracias. Pero por ahora creo que seguimos. Ya. Yo no sé por qué veo en la pantalla, pero bueno, no importa, no me voy a distraer con eso, como unas estrellas y unas rayitas de colores. ¿No? ¿Ustedes no las ven? No, pero no importa. Yo la veo, la verdad, pero no sé por qué será. Ya. Dejémoslo ser. Sí, Ya, un duende que está por ahí haciendo de las suyas. Oye, Javier, hay una pregunta de Cris que preguntaba qué especies utilizaste en el proyecto que acabas de contar. Bueno, pero ahora viene, calma. Ya. Sí. Dale. Bueno, entonces, para partir, lo primero siempre es saber de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué son estas praderas de flores nativas? Y para entender qué es una pradera de flores nativas, primero es entender qué es una pradera. Y como aquí el público es bastante diverso, vamos a hacerlo simple. Y vamos a entender a una pradera como simplemente un conjunto de plantas herbáceas cohabitando en un lugar. Y como vemos ahí en la fotografía, vemos en el primer plano este conjunto de hierbas, ¿sí? Que están ahí entre medio de este matorral que encontramos en la Cuesta de las Chilcas, al norte de Santiago. Y así es como se ve una pradera en nuestra zona biogeográfica, por decir, donde vivimos. En nuestros paisajes una pradera se ve más o menos así. En primavera, por supuesto. Y esa pradera que vemos ahí está formada por leucocorines, osiroes y leuquerias, fundamentalmente. Son las que más destacan. No me quise meter en las profundidades de la vegetación, porque creo que eso da para otra charla, otro curso, pero quiero que se queden solamente con esta idea, que es un conjunto de plantas herbáceas cohabitando. Y lo que sí me gustaría aclarar, y como para contextualizar estas praderas en términos de paisajes vegetales, ¿sí? Tenemos que entender que nuestro trabajo, el que estamos desarrollando, se sitúa en la zona central de Chile, específicamente en un área en donde podemos encontrar bosques y matorrales como parte de la vegetación natural, ¿no? Bosques y matorrales esclerófilos y espinosos, y las praderas podemos encontrarlas entre medio de estos bosques y matorrales,
¿sí? Sobre todo en los claros, o como vemos en la foto, por ejemplo, en la diapo anterior, vemos que en este claro del matorral se forma esta pradera, ¿no? Y en el caso de este lugar, que es la cuesta de Chacabuco, que hay zonas que han sido intervenidas históricamente, es ahí donde también podemos encontrar praderas, ¿sí? Que es este conjunto de hierbas. Y bueno, ya para que todo quede muy clarísimo para todos, ¿qué son las hierbas? ¿Qué son estas plantas herbáceas que cohabitan este lugar? Y las plantas herbáceas son básicamente plantas que no presentan órganos leñosos, ¿sí? Ninguna de sus partes forma un leño, forma madera. Son plantas como los tomates, las lechugas, las mentas, ¿cierto? Esas son las hierbas. Y las hierbas se pueden clasificar en hierbas perennes y en hierbas anuales. Son dos tipos de hierbas distintas, que tienen distintas estrategias de adaptación al medio. Eso es importante entenderlo. Muy brevemente, ¿cuáles son estas hierbas perennes? Estas hierbas perennes son aquellas que un individuo, ¿cierto?, vive más de una temporada, ¿cierto? Y logra perdurar en el tiempo gracias a órganos de reserva que se encuentran tanto a ras de suelo como bajo suelo. Y aquí a mi derecha vemos unos bulbitos de unos órganos subterráneos de Trichopetalum plumosum, que es esta flor blanca que está en el centro, y que, bueno, podemos encontrar muchas hierbas nativas de este tipo con órganos subterráneos. Ahí Vivero Geófitas es la persona más idónea para contarles sobre este mundo maravilloso de las plantas geófitas, de estas hierbas perennes geófitas que tienen estos órganos subterráneos. Y al otro lado vemos a nuestra querida pancita de burro, que ese es su nombre común, el Salpiglosis sinuata, que también es un ejemplo de hierba perenne, pero que no tiene un órgano subterráneo, sino que tiene órganos de reserva en la base, ¿no?, a nivel más superficial. Y gracias a estos órganos subterráneos de reserva es que estas plantas pueden vivir más de una temporada resistiendo las condiciones de clima más adversos como es el verano en nuestro caso, ¿no? Estas plantas soportan el verano enterradas, ¿sí?, bajo la tierra, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado están las hierbas anuales, que son aquellas plantas que viven solamente una temporada. O sea, un individuo vive solamente una temporada. Su ciclo de vida completo se desarrolla en esta temporada, que se dice que es como, bueno, un año se podría decir, que comienza con la germinación de las semillas, luego el desarrollo de las hojas y de los tallos, luego forman las flores, luego los frutos, las semillas, y eso sería todo. Y dispersan sus semillas y ya su estrategia de sobrevivencia de la especie es por medio de la dispersión de las semillas, ¿sí? Ese individuo ya no existe más, sino que da paso a otras generaciones. Y esa es otra estrategia de sobrevivencia de las especies, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo también de nuestra querida guasita roja, la Clarkia tenella, y aquí un ramillete de leuquerias, facelias y unas loasas amarillas por ahí. Y aquí les quería mostrar las semillas de las leuquerias que sembramos este año. Y bueno, como nosotras, eso es como para entender los conceptos más básicos, ¿no? Y quería contarles que como nuestro trabajo no es imitar las praderas naturales, hemos definido nuestra propia pradera de flores nativas, ¿sí?
Y para nosotros, una pradera de flores nativas es un conjunto de diferentes especies de hierbas, que pueden ser anuales o perennes, y en donde damos énfasis a flores atractivas, ¿sí? Ocupar flores atractivas, tanto para seres humanos como para insectos. Estas praderas buscan evocar, no imitar, buscan evocar principalmente los procesos estacionales, que podemos ver ahí en las imágenes, las dinámicas del paisaje natural, y también las distintas formas que tiene nuestro paisaje natural en Chile central, ¿cierto? Es decir, nos llevan a esos paisajes naturales, pero no los imitamos tal cual, solamente los evocamos. Y eso para nosotros es una pradera de flores nativas. Y ahora, ya entendiendo qué es una pradera de flores nativas, les quería contar por qué estamos trabajando con estas praderas. Todo lo que hacemos tiene alguna razón, o muchas de las cosas que hacemos tienen varias razones. Y para nosotros es aunque suene exagerado, puede sonar exagerado, es un asunto de ética, de estética y de educación. Y no es una exageración por las razones que les voy a comentar a continuación. Ahí estamos. Para nosotras, ¿por qué praderas de flores nativas? Porque es como una vuelta de mano, de alguna manera. Es en respuesta a la acelerada pérdida de la biodiversidad, ¿no? Es también una manera de conservar nuestra flora local, ¿cierto? Que ha ido perdiendo mucho espacio. Nuestra flora nativa es bastante singular, sobre todo en la zona central de Chile, que es donde nosotros estamos desarrollando este trabajo, porque muchas de las plantas que viven acá, solo viven acá, no en ningún otro lugar del mundo. La flora de Chile central tiene altos porcentajes de endemismo. Las plantas endémicas son aquellas que están restringidas a un territorio, ¿sí? Entonces, nuestra flora es bastante exclusiva y singular. Por eso queremos cuidarla. Tenemos esa responsabilidad, y es aquí donde estamos hablando de ética, ¿no? Tenemos una responsabilidad en cuidar estas plantas, ¿sí? Sabemos el valor intrínseco que tiene la naturaleza, y por eso queremos cuidarla. Y nosotros lo hacemos por medio del cultivo de estas plantas. Por otra parte, hemos descubierto que este sentimiento de lo bello, y aquí viene la parte estética del asunto, que este sentimiento de lo bello se construye solo por medio de una observación e interpretación sensible de los ciclos vitales de estas plantas. ¿Sí? Nosotros hemos logrado ver otra belleza gracias al cultivo de estas plantas. Esta observación, esta interpretación sensible, logra provocar una experiencia afectiva y cognitiva que nos permite esta experiencia estética, ¿no? O sea, observar permanentemente una planta que va creciendo, que vemos sus semillas, vemos los cotiledones, las primeras hojitas, vemos cómo va creciendo, luego florece, llegan los insectos, se forman los frutos. Todo ese proceso nos abre la mirada, vemos otra belleza, dicho de una manera sencilla. A mí, por supuesto que si veo una rosa blanca, perfumada, me fascina, pero también me fascina ver estos cotiledones de plantago saliendo
durante el invierno, ¿sí? Y esta experiencia afectiva y cognitiva, este proceso de observación, por supuesto que nos va a llevar a otra forma de relacionarnos con la naturaleza. Y esa otra forma de relacionarnos nos va a llevar de alguna manera a tener mayor conciencia ambiental, ¿sí? Este proceso de observación y afecto es una contribución, sin duda, en la educación ambiental. Y ahí es donde entra desde lo estético a lo educativo, ¿no? Y por último, creemos que estas praderas son una alternativa a un patrón estético y cultural que se ha impuesto y que se ha mantenido durante mucho tiempo. Y estoy hablando de estos patrones estéticos de nuestros parques y plazas, por ejemplo. Estos césped infinitos con árboles agrupados, ya están fuera de... no, o sea, no nos corresponde, primero que nada, y ya ambientalmente no están a la altura de la situación, ¿no? Entonces, por eso para nosotros estas praderas es una manera de darle una mirada a nuestro paisaje, rescatar lo que hay ahí y cambiar estos patrones que han estado por tanto tiempo instalados, ¿no? Y eso en términos generales, como nuestro marco conceptual, desde donde nosotros comenzamos a trabajar. Y claro, a partir de este trabajo hemos descubierto cuál es el valor paisajístico de estas praderas de flores nativas, ¿sí? Porque además de lo que les comentaba anteriormente, además de esas razones, hemos descubierto que estas praderas tienen un valor paisajístico, y lo hemos definido y lo estamos trabajando. Y es lo que les quiero compartir hoy. Entonces, este valor paisajístico, que voy a hacer énfasis en el caso de las praderas anuales, estas praderas formadas por hierbas anuales, que son aquellas, si se acuerdan, que viven solamente una temporada. Entonces, uno de los principales valores es este valor ambiental. ¿Sí? Este valor paisajístico responde a la pregunta que me hacía al comienzo: ¿por qué praderas de flores nativas? Y ahora les vamos a contar por qué pueden ser una alternativa. Desde lo ambiental, se adaptan a distintos tipos de suelo, tanto a suelos mejorados con un poquito de materia orgánica, y aquí vamos a ir ya más en concreto, para que no todo sea ideas en el aire, pero importantes. Vamos más a lo concreto. Como les decía, se adaptan a distintos suelos, tanto mejorados como suelos bastante pobres, como los que nos hemos encontrado en el sitio Eriazo del Jardín Biodiverso. Tienen un bajo requerimiento hídrico, porque por supuesto, como son plantas que crecen naturalmente acá, están adaptadas a las condiciones climáticas locales, es decir, a nuestro clima mediterráneo, que bien conocemos, que es fundamentalmente que llueve durante el invierno, y en el verano no llueve nada y hace mucho calor, dicho en términos muy sencillos. Entonces estas plantas están adaptadas a esta situación, lo que es muy valioso para el riego, ¿no? Atraen insectos nativos. Durante estos años hemos podido observar a muchos insectos que han llegado, y hemos identificado algunos que hemos podido ver, registrar e identificar gracias a la colaboración de entomólogos. Hemos identificado por lo menos 2 especies de abejas nativas y 4 especies de coleópteros nativos también. Aquí en las imágenes vemos al medio a una chinita nativa, ahí instalada en un plantago, y a una abeja
también polinizando unos Elenium, que son estas manzanillas del cerro. Yo en la medida que vaya contándoles les voy a ir presentando las especies, pero aquí ya tenemos a dos de nuestras especies queridas y estrellas, que es el Plantago hispidula, ¿sí? Que es un pariente del Plantago del llantén. Tenemos que bautizar, no tiene nombre común el Plantago hispidula, hay que bautizarlo. Por ahora le vamos a llamar Plantago chico, el Plantago, y el Elenium aromaticum, que es la manzanilla de cerro. Y por último, como criterio ambiental, como un atributo ambiental de estas praderas de flores, es que podemos realizar conservación de estas especies fuera del lugar donde viven, ¿sí? Estamos contribuyendo a la conservación de especies que, como les decía, muchas de ellas viven solo aquí, y aquí también el Plantago y el Elenium son plantas endémicas de Chile, que solo crecen en Chile. Entonces, ¿cuál es el aporte de estas praderas desde lo estético? Ya vimos lo ambiental, ahora vemos lo estético. Por supuesto que aportan una floración muy colorida y además aportan distintos tonos de verdes durante su etapa de crecimiento vegetativo. También en cuanto a la altura de estas praderas, es muy interesante porque logran formar un volumen dentro de la estrata baja. Para aquellos que son paisajistas, están más familiarizados con estos conceptos. Pero cuando Infocap y Taller Par hagan sus cursos, todos van a poder ir aprendiendo de esto. Entonces logran hacer un volumen como un macizo, pero al mismo tiempo tienen distintas alturas las especies, ¿no? Y además, durante el ciclo vital, durante la temporada de crecimiento, se van generando distintas alturas. Y esto le da un carácter dinámico al paisaje. Y es algo que no estamos para nada acostumbrados. Le da un dinamismo y movimiento al jardín. Y aquí cito a nuestro querido y admirado Gilles Clement. Les recomiendo el libro El jardín en movimiento, en donde habla de esto, ¿no? Para nosotros es un gran referente Gilles Clement, y habla que los jardines ya no deben ser jardines estáticos, ¿no? Tienen que tener movimiento, tienen que tener vida. Los jardines están llenos de vida y eso se debe reflejar. Uno de los atributos más interesantes para nosotras es la fenología de esta pradera, es decir, cuál es el ciclo vital de estas especies y cómo ese ciclo vital aporta a la experiencia estética. Porque como les decía, las plantas germinan, van creciendo y se va viendo una pradera verde, que es como nosotros vemos los cerros en el invierno, ¿cierto? Se ve un manto verde. Entonces esta pradera es lo mismo. Al principio se ve una pradera verde, pero después en primavera es una floración colorida, y luego en el verano, que es lo que más a nosotros nos ha cautivado, es que se transforma en otra pradera, porque tiene tonos distintos. Se seca la planta y va adquiriendo tonalidades ocre. Entonces pasa del verde, después de los múltiples colores de las flores, y luego a una macizo ocre, muy interesante también desde el punto de vista de las estructuras de las plantas. Y después les voy a mencionar otro de los referentes que trabaja mucho con esto, con las estructuras secas de estas hierbas. Y por último, como un aporte estético, es que, por supuesto que estas hierbas nos estimulan a los sentidos, ¿sí? La experiencia estética, además de visual, debe ser olfativa, de tacto, de sonidos. Entonces, en el caso de esta combinación de Elenium con guasitas y plantagos, el Elenium, la manzanilla de cerro, tiene un olor muy dulce y muy intenso. Y bueno, las flores, los pétalos de las guasitas son un festín para la vista,
Y los plantagos también tienen una textura muy, muy agradable de tocar, son peluditas. Así que tienen un montón de atributos estéticos, como pueden ver. Aquí para ilustrar lo que les contaba anteriormente, ahí vemos cómo van creciendo las hojas, y las hojas tienen distintas formas, texturas, y al final de su ciclo vemos los frutos secos, cuando se dispersan las semillas, y que tienen una estructura muy interesante y un color también. Y aquí en su esplendor, esta combinación con su abejita respectiva. Y fíjense los frutos, cómo son, cómo se van formando. Esos frutos de las guasitas que se ven como unas líneas, son realmente bellos. Hemos disfrutado mucho este proceso con Margarita, que es con quien vamos a monitorear semana a semana estas plantas. Ha sido realmente una experiencia maravillosa, todo este descubrimiento que estoy compartiendo ahora con ustedes. Los atributos agronómicos que tienen que ver con el cultivo, y aquí voy a ser súper precisa porque esto está absolutamente enfocado a las hierbas anuales, porque las hierbas anuales con las perennes tienen distintos manejos, ¿sí? Distintos cuidados. Pero los atributos que les mencionaba antes es aplicable tanto para hierbas anuales como para perennes. Una de las ventajas es que implica una forma única de cuidado y manejo, y que consiste en que tienen una misma técnica y época de siembra, que es una siembra que se hace al voleo durante el otoño y el invierno. Tienen un mismo régimen de riego, y ahí después les voy a contar en detalle cómo es el riego. Se hace una eliminación inicial de especies introducidas, que ahí es un gran tema que hay que considerar porque se genera una competencia con aquellas plantas introducidas que son invasoras, entonces hay que retirarlas antes para evitar la competencia con estas hierbas. Y se debe cortar las plantas secas al final del verano o a principios del otoño, y se incorpora esta materia vegetal al suelo como mulch, como cobertura del suelo. Y eso es básicamente los cuidados que requiere este tipo de praderas. Y otro de los atributos que descubrimos en cuanto al cultivo es cómo se establece esta pradera. ¿Funciona o no funciona? ¿Qué tanto funciona? Lo que vimos es que tiene un alto índice y rapidez de emergencia de estas plantas, de las primeras hojas. Germinan muy rápido y emergen muy rápido también, o sea, por ejemplo, una semana, en algunos casos. Y al mismo tiempo, además de que tienen una muy buena germinación, logran sobrevivir una vez que ya germinaron. Que para quienes están más o menos familiarizados con el tema de propagación, no es trivial lograr que germine una planta y que crezca, ¿no? Y algo muy interesante que ha sido muy bonito también es que la capacidad de resiembra que tienen estas plantas es increíble. Se autosiembran y crecen con las primeras lluvias o riegos de la próxima temporada. Y por último mencionar que, bueno, estas experimentaciones, como ven, las hemos hecho en espacios bastante pequeños, de 2 metros cuadrados aproximadamente, con una profundidad del suelo no muy profunda, unos 20 centímetros, o sea, son plantas que pueden crecer en espacios pequeños, que las ciudades no cuentan con mucho espacio, entonces creo que es una muy buen atributo, su tamaño. Y hemos experimentado también en macetas y ha tenido buenos resultados también, pensando en balcones y terrazas de departamentos, ¿no? Y por último, un atributo que hemos descubierto también es en el ámbito de lo cultural y social, ya que muchas de estas especies
tienen usos, diversos usos, varias medicinales y otras alimenticias. Aquí les puse el ejemplo de la Madia sativa, con un coleóptero ahí, pero zambullido, comiendo. Los mapuches extraían aceite de las semillas de la Madia. Así que es una planta súper, súper interesante de cultivar, como a modo de símbolo, no es para que, no necesariamente tenemos que extraer aceite de ahí, sino que es para para valorar nuestra cultura también, ¿no? Y también la manzanilla de cerro se ocupa sus propiedades medicinales, y lo mismo el plantago es un uso muy poco conocido, pero algunas especies de plantago se comen sus semillas porque tienen propiedades digestivas muy interesantes, tipo chía, tipo linaza. De hecho, Juan Larraín, quien fue quien nos dio las primeras semillas de plantago, él se come las semillas de plantago hispidula, se la echa a la granola, me contaba. Eso es, bueno, y por otra parte, también el valor paisajístico que tienen en otros lugares del mundo. Hay algunas plantas, hierbas anuales y perennes que ya están siendo cultivadas en otros países y se usan con fines ornamentales. Me gustaría hacer una pausa acá para también revisar cómo voy de tiempo. Claudia, Andrea, ¿están por ahí? Sí, hola Javi. ¿Está todo bien? Sí, vamos súper bien. Yo creo que por el tiempo en el fondo que nos queda para cumplir con los tiempos, terminaría la presentación y después hacemos las preguntas, ¿te parece? Perfecto, esta es la última parte, así que estamos Ya, bien. ya, genial. Buenísimo. Te dejo. Ya. Entonces ya hemos respondido a las preguntas básicas para mí de todo proyecto, de toda idea, que es qué es, de qué estamos hablando, por qué lo estamos haciendo y ahora cómo lo hemos hecho, ¿no? Bueno, ahí no les vamos a contar toda la verdad de la milanesa, porque puede ser para múltiples charlas, porque además no es el espacio más adecuado, así que esperamos poder seguir contándoles en otras instancias. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, lo primero era obtener las semillas, ¿cierto? Y estamos hablando de semillas de especies que tuvieran, o sea, cuando nos propusimos hacer este trabajo, una de las cosas que teníamos en mente es, bueno, de qué vamos a recolectar, qué vamos a sembrar. Y como lo primero fue trabajar con especies que tuvieran un requerimiento ambiental similar dentro de nuestro contexto ambiental de la zona central de Chile, que es lo que les comentaba anteriormente, y que tuvieran cierto valor estético a nuestro juicio, que ya también se los he comentado cuáles son estos atributos estéticos que nosotros consideramos. Entonces, para obtener estas semillas fue básicamente por medio de dos acciones. Una, la recolección de las semillas, que ha sido fundamentalmente en la cuenca de Santiago, sobre todo en la precordillera andina y en algunos sitios de la cordillera de la costa. Y esta recolección de semillas la venimos haciendo desde el 2017, durante la primavera y el verano, que es donde uno encuentra las semillas. Y aquí quiero destacar, quiero que le pongan mucho ojo a esto de la recolección de semillas.
para quien se entusiasme y quiere recolectar semillas, no es llegar y sacar semillas, por favor, se los encargo especialmente. Hay protocolos en donde a uno le enseñan a recolectar las semillas para no afectar a las poblaciones naturales, ¿sí? Y una de las indicaciones más básicas es que uno no puede recoger más del 20% de las semillas disponibles, ¿no? Entonces, eso por una parte, hay protocolos, se pueden buscar en internet, están de fácil acceso, pero también ser conscientes de colectar lo que uno tiene la capacidad de sembrar, porque uno, hay que decirlo, se engolosina y después se llena de semillas que no tiene ni el tiempo ni los recursos para poder sembrar. Entonces, ser muy conscientes de eso, solo llevar lo que voy a ocupar y revisar los protocolos de cómo se hace, ¿no? Ahí le puse a uno de los autores que ha hecho trabajo sobre esto. Y el otro medio para obtener semillas ha sido el intercambio de semillas, que es una experiencia muy bonita, porque además de intercambiar semillas, uno intercambia conocimientos y experiencias de cultivo. Así que son muy buen espacio. El principal intercambio de semillas que se viene haciendo es el que organiza este grupo de propagación de flora nativa de Facebook, y que lo organizan en el Jardín Botánico de Viña. Y es ahí donde nosotros también nos hemos abastecido de semillas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo primero es obtener las semillas, lo segundo, o sea, esto no es lineal, pero lo otro que hemos hecho es, por supuesto, revisar bibliografía. Uno de nuestros libros de cabecera en esto ha sido el libro, me imagino que conocido por muchos y muchas, el libro de Paulina Riedemann de Flora Nativa. Como les comentaba también, el intercambio de experiencias con personas que se dedican a propagar flora nativa, y este grupo de Facebook es un muy buen grupo. Hay mucha gente trabajando en propagación y son todos y todas muy generosos con la información. Se los recomiendo a quienes les interese este bello camino de la propagación. Y aquí abajo les puse a dos referentes que están trabajando hace bastante tiempo con praderas de flores nativas en Europa. Uno de ellos es Nigel Dunet, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es un arquitecto paisajista inglés, que ha hecho un trabajo con praderas maravilloso. Por favor, búsquenlo en internet, hay mucha información. Y lo interesante es que ha trabajado en distintos países de Europa que poseen distintos tipos de clima, porque uno podría decir, claro, praderas nativas en Inglaterra es fácil, porque bueno, llueve en verano y todo bien. Pero no, han sido praderas que se han implementado también en España, en ciudades de España que tienen un clima muy parecido al nuestro. Así que se puede. Y ahí abajo les puse una fotito de unas praderas bellísimas en España. Y Piet Oudolf, que es un arquitecto paisajista holandés, que ha hecho unos proyectos increíbles. También, por favor, búsquenlo y les recomiendo ese documental que les puse ahí la imagen. Porque él trabaja mucho con las estructuras cuando ya están secas. Él deja, cuando ya se secan las hierbas, las deja y es parte del diseño de paisaje. Y una vez que ya pasa toda la época más desfavorable, que en su caso sería el invierno, ¿no? Él corta e incorpora este material vegetal al suelo muchas veces. Y es de ahí, es gracias a él que nosotros tuvimos esta idea, hemos aplicado esta idea de cortar a fin de la temporada desfavorable, en el fondo, que para nosotros es el verano.
Es decir, dejar todo el verano estas estructuras y colores secos, pero después cortar. Así que tremendo referente, Piet Rudolf, si es que estás mirando esta charla. Te agradecemos mucho todo tu trabajo y esperamos ir a verte pronto. Bueno, y luego vienen las siembras propiamente tal, estas siembras experimentales, que nos ha permitido tener los resultados, o parte de los resultados que les estoy contando hoy. Y es donde hemos visto, hemos en el fondo descubierto especies de partida que han completado su ciclo vital, ¿no? Que han logrado germinar, desarrollarse, florecer, fructificar. Eso ha sido como un primer hallazgo básico. Luego, ver qué especies presentan atributos ambientales, estéticos o agronómicos, estos atributos que les comentaba antes. En el fondo, analizar cuál es el aporte de esas especies que vamos probando, ¿no? En estas siembras experimentales. Y luego ver si son compatibles según su fenología, según su ciclo de vida. Porque puede que una se demore mucho en crecer y la otra crezca muy rápido, y la que crezca muy rápido impide el crecimiento de otra. Entonces, ir viendo esas compatibilidades para poder hacer mezclas después, ir combinándolas. Y estas siembras experimentales las hemos hecho junto a la comunidad, que forma parte del Jardín Biodiverso, y ha sido una tremenda experiencia también estas siembras colectivas, muy bonitas. Y aquí les voy a dejar algunas imágenes de algunas de las siembras en donde hacemos todo un proceso, ¿no? Porque como les comentaba, este jardín es un laboratorio al aire libre, y literalmente ha sido un laboratorio porque, bueno, hemos llevado lupas, hemos mirado las semillas, sembrado con los vecinos, con las vecinas y otras personas, amigas del jardín. Así que son estas siembras experimentales desde lo social, ha sido muy bonito también. Y por último, sí, creo que es lo último, antes de mostrarles unas fotitos más de las especies, es que, bueno, después de sembrar hay que mantener, ¿no? Hay que cuidar, y en nuestro caso hay que monitorear, hay que registrar, porque es un trabajo de investigación el que estamos haciendo. O sea, se ha transformado de a poco en un trabajo de investigación. Al principio fue más bien espontáneo, pero como fuimos viendo lo que sucedía, dijimos, esto hay que registrarlo y difundirlo de manera sistemática, ¿no? De manera ordenada. Entonces, bueno, luego de la siembra, por supuesto que viene el riego respectivo, el registro del desarrollo de las plantas y el manejo. El régimen de riego, hemos visto, o sea, por lo menos desde la experiencia que hemos tenido hasta ahora, es que se debe hacer solamente en los meses de otoño, invierno y primavera. Hemos decidido ese régimen de riego, en donde en la primera etapa se hace un riego más frecuente, cuando van germinando las plantas y van creciendo sus hojas y tallos, pero ya al final, cuando se van formando los frutos, se disminuye la frecuencia de riego casi al mínimo. Y ya luego, en verano, no se riega nada. En cuanto al registro, consiste en la observación de la fenología de las especies, en donde registramos cuándo emergen los cotiledones, cuándo aparecen las hojas verdaderas, cuándo florece, cuándo se forma el fruto, cuándo maduran, y luego, finalmente, cuándo se dispersan esas semillas. Y todo eso lo llevamos registrado en unas planillas maravillosas que tenemos con Margarita. Me acuerdo y me río, porque son unas planillas pero alucinantes, llenas de colores, de información, mucha información muy valiosa ahí. Y por último, en cuanto al manejo,
tiene que ver, como les comentaba, con la eliminación de estas plantas introducidas, sobre todo las invasoras, para poder propiciar el desarrollo correcto de nuestras plantas nativas, ¿no? Hemos probado de todas maneras, dejando algunas introducidas que vemos que no son tan agresivas y logran convivir bastante bien con algunas especies de hierbas nativas. Entonces es posible generar praderas también mixtas entre introducidas y nativas, siempre y cuando las introducidas no sean muy agresivas. Y aquí vemos en las fotos cómo esta fenología que les comento, ¿no? Las cotiledones, las hojas creciendo, los frutos de las clarquias, y luego esta poda de las plantas secas y la incorporación de mulch, y por otro lado la cosecha respectiva de semillas, ¿cierto? Y bueno, a partir de esta experimentación, de estas siembras experimentales, del manejo, de los cuidados, de todo lo que les he contado, hemos logrado reconocer algunas especies que presentan estos atributos como para formar una pradera con valor paisajístico, ¿no? Que tenga un valor. Entendiendo, como ya les he explicado, creo que bastante, que el valor paisajístico no es solamente algo bonito, ¿no? Que nos agrade a la vista, sino que tiene un montón de otros atributos más para nosotras. Entonces, especies, nuestra guasita roja, que es la Clarkia tenella, Madia sativa, todas estas son hierbas anuales, ¿cierto? Seguimos hablando de las hierbas anuales. Madia sativa, el almizcle, que es esta florcita blanca, que es la Muscaria pinatífida, que tiene un muy buen tamaño, debe alcanzar aproximadamente unos 40 centímetros, 40, incluso 50 centímetros de altura. Y aquí no está las estrellas, no las estrellas, que es la que venimos cultivando hace más tiempo, y les tenemos como un cariño especial, yo creo, que es la guasita morada, Clarkia tenella en su variedad morada, el Erenium aromaticum, la manzanilla de cerro, y el Plantago hispidula, que es este plantago chico. Y así es como se ven combinadas. Y por último, el cultivo de hierbas perennes es una charla que vamos a dar in situ, en el Jardín Biodiverso. Voy a dejar las hierbas perennes, o sea, enfocarme en las hierbas perennes en otra ocasión. Yo creo, ojalá que lo podamos hacer in situ en el jardín y que lo haga Margarita Reyes. Pero de todas maneras, para no dejarlos con tanta incertidumbre, les voy a mostrar algunas de las hierbas perennes que nos ha sorprendido. Esas champitas que ven ahí en la esquina arriba son 3 especies de hierbas perennes no geófitas, es decir, que tienen sus órganos de reserva en la base, ¿cierto? Y que quedan protegidas con las hojitas secas en la temporada desfavorable, y así sobreviven. Pero bueno, por eso no quise meterme en el tema de las hierbas perennes, porque el manejo al parecer es diferente de las hierbas anuales. Entonces todavía estamos en proceso, es un trabajo en proceso, por eso no quise desarrollarlo mucho aquí. Una de las hierbas perennes, regalonas, porque claro, uno va teniendo sus plantas regalonas y favoritas de todo este ramillete, ¿no? Y para mí la Phacelia secunda, que es la flor de la cuncuna, es una maravilla. Tiene unas rosetas, unas hojas en roseta, peluditas, que le dan como un color ceniciento. Es muy atractiva para polinizadores, ahí vemos una abejita nativa. Siempre está llena de abejas cuando florece, y uno dice, pucha, esas flores tan pequeñas, tienen un montón de alimento al parecer. Y tiene esa inflorescencia en forma de colita de camarón, que es una monada, francamente.
Otras dos hierbas perennes son, en primer plano, la famosísima renca, el Hipocaeris scorsonerae, que es como un diente de león. Ustedes deben conocer el diente de león, pero es nativo y es endémico. Y se supone que crece en el Cerro Renca, tiene una historia bonita esta planta, y forma un cubresuelo buenísimo, como pueden ver ahí. Lo mismo el estaquis o el toronjilcillo, que es esta planta que está acá atrás, en segundo plano, que se ve como una menta. Bueno, es pariente de las mentas, no tiene olor a menta, pero tiene un olor especial, y tiene estas flores rosadas, muy, muy, muy atractivas para mariposas y abejas, hemos visto este tiempo. Y también forma un muy buen cubresuelo, que depende del manejo, depende del riego, es como se ve, ¿no? Así que ahí también tema pendiente, charla de hierbas perennes para praderas, dictado por Margarita Reyes. Otras maravillas son las pancitas de burro o el Sartiglosis sinuata, también una hierba perenne. Estas plantas nos sorprendieron porque florecieron el primer año y crecen súper rápido y se establecen muy, muy rápidamente, y tienen estas flores increíbles de tres tonalidades distintas, blancas, naranjo y un como burdeo muy fuerte, muy oscuro, de burdeo casi negro. Y otra regalona para mí favorita es el Convolvulus chilensis. Seguramente varios conocen la correhuela, pero la que más vemos en Santiago es una introducida. Pero aquí está su hermana nativa, con su abejita también respectiva ahí, y es una planta que es increíble porque ha pasado 2 veranos sin nada de riego y sigue verde, o sea, a pesar de no regarla, se mantiene verde todo el verano. Es increíble, y es una planta voluble, o sea, se va, más que trepar, como que se va encaramando, como pueden ver ahí en la imagen del hábito de la planta. Y para cerrar, experimentos con geófitas que hemos hecho, ha sido con azulillos, con trichopétalon, que es esta flor de la plumilla, y con conanteras, que apenas se ven ahí en la foto, pero son estos pastitos que se ven ahí entre medio creciendo. Y claro, las geófitas toman mucho más tiempo, por esto que les contaba que abajo tienen un órgano subterráneo de reserva, les toma años en ir formando, teniendo recursos para poder crecer, ¿no? Van armando sus órganos subterráneos año a año y luego florecen, después de, pueden ser 2 a 7 años. Ignacia Zavala del vivero Geófita nos contaba que después de 7 años le había florecido una ñañuca. Se toman más tiempo, pero sin duda vale la pena. Ahí les vamos a estar contando sobre estas especies de geófitas que estamos sembrando directo a tierra, a ver cómo se dan. Y creo que eso es. Muchísimas gracias. Ahí les dejo el contacto por si nos quieren preguntar algo, proponer algo. Muchas gracias, Javiera. La verdad que fue muy, muy interesante toda la charla, toda la experiencia que han podido desarrollar. Sí, hay un montón de preguntas e inquietudes. Creo que la primera que compartimos todos es ¿cómo nos llevamos esto a la casa? ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo llevamos esto a un jardín pequeño? ¿O cómo lo han pensado ustedes? Estamos trabajando para eso. Solo puedo darles esa respuesta, porque para las personas que trabajan en propagación de plantas, deben saber que esto toma años,
para poder realmente ofrecerlo a otras personas, porque claro, yo podría decirles, bueno, les doy un sobrecito de semillas, pero yo no puedo asegurarles que funcione realmente, eso por una parte, o sea, es un trabajo de años, poder cultivarla y poder ofrecerla a más personas, ¿no? Si no, pregúntenle a Mónica Musalem en el vivero Pumahuida. Estamos trabajando, estamos recién partiendo, pero de todas maneras, escríbanos al correo para ver de qué manera, si a alguien realmente le interesa cultivar por lo menos un macetero de estas plantitas, que nos escriba de todas maneras. Pero por ahora estamos recién en una etapa inicial de investigación y de creación de todo esto de las praderas de flores nativas. Es una súper primicia realmente la que estamos compartiendo aquí con ustedes. Así que Me imagino. paciencia. Oye, también nos preguntaban si se podía ir a ver el fondo, el jardín que tienen en la Universidad Central, el de Sí. Nathaniel Cox. Espérame, dame un segundo, dejar de compartir para poder ver, ahí sí. Se puede visitar, sin duda, una vez que salgamos de la pandemia. Es así de simple. Una vez que podamos volver a ir al jardín, como les contaba, esta segunda etapa era precisamente formar un jardín comunitario, abierto a la comunidad, a quien quiera ir, porque entendamos que estamos en un terreno de la Universidad Central, entonces es un terreno que está cerrado, generalmente. Pero la intención, que era hacerlo este año y no pudimos, es abrirlo periódicamente para que las personas puedan ir a cultivar sus jardines o aprender o a lo que sea, disfrutar una tarde, una mañana ahí. Se puede después que pasemos esto. Genial. Yo voy a Andrea, aprovechar te dejo con Andrea que te quería hacer una pregunta. Sí. Bueno, primero, claro, salen un montón de preguntas, yo he ido anotando todo lo que se me ha ocurrido, podríamos estar aquí hablando mucho rato, pero quiero, no sé si hacer como una pregunta o una observación, relacionándolo con lo que significa para nosotros que vamos a empezar a trabajar, o sea, ustedes que han hecho todo un trabajo de investigación de lo que es recolectar las semillas, armar este jardín, y después uniéndolo con el trabajo que queremos hacer con Infocab, me parece sumamente relevante hacer la observación de que necesitamos aprender para saber cómo cultivar estas praderas. Y además, claramente, hay que aprender a conocerlas y a observarlas. O sea, si plantamos esto en un bandejón, por ejemplo, vamos a tener que tener otra mirada, los vecinos van a aprender a mirarlo de manera distinta y vamos a tener que saber tener personas que nos entreguen esa información, y en eso van a ser los jardineros que recorran todo el ciclo de la plantación, desde la semilla, saber que la plantita que viene saliendo, qué es lo que es, cómo va a moverse, cuánto lo tenemos que regar, entender que tenemos un clima en que estas plantas no necesitan ser regadas permanentemente en verano porque no es su ciclo, no es su manera. Entonces, creo que en esto, de poner que vamos a trabajar con jardinería sostenible o con jardineros que aprendan esto, no es un cliché, sino que en el fondo hay que, y en eso está estas charlas y en empezar a mirar de otra manera, a trabajar de otra manera, a reconocer en un jardinero que esté en todo el ciclo, una persona que es la que nos va a entregar la información. O sea, ahora tenemos que hacer las charlas, pero en la historia, ¿a quién uno le pregunta? Al jardinero. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo la cuido? ¿Cómo la poda? Entonces, volver a entregarle ese valor al que trabaja, al que está ahí, al que nos va a entregar la que nos va a entregar esta información. Entonces quería juntarlo con eso. Y la pregunta, ahora la observación la voy a juntar con una pregunta de Gonzalo que decía, ¿qué pasa si sigo regando estas plantas en verano? O sea, ¿por qué ahí me gustaría, Javiera, que les contaras un poco
¿Qué pasaría si cuidamos estas plantas de manera tradicional? En el fondo, pensando que en el verano, cuando tienen calor, las tenemos que regar el doble. Ya, la pregunta creo que tiene dos respuestas. La primera es, no queremos regar más. Esa es la primera respuesta que daría yo. O sea, ¿para qué seguir regando en verano con plantas que no necesitan ser regadas? Eso es una primera respuesta. Y lo otro, nosotros como hemos estado experimentando y hemos extendido la temporada de riego hasta lo que más hemos resistido, digamos hasta enero, principios de enero, ¿sí? Y hemos visto que, por ejemplo, el Helenium, la manzanilla de cerro, si uno la riega más, en el fondo se extiende su periodo de floración, dura más la floración, ¿sí? Pero llega un momento en que ella por su ciclo biológico dice, no más, a mí no me toca ser regada. Y eso pasa también con las guasitas y con los plantagos, en que por más que uno le eche agua, no siguen, se muere, o sea, se secan igual. Eso ha sido la experiencia que hemos tenido hasta el momento. O sea, si uno la sigue regando, no va a seguir verde, en el caso de las anuales, ¿sí? En el caso de las perennes es distinta, el caso de la facelia, de la renca que les mostraba, el stachys, hemos probado sin riego y con riego en verano, y con riego en verano se mantienen verdes. Que eso es una gran ventaja si uno quiere mantener un cubresuelo verde o un macizo verde durante todo el año. Pero para nosotros es súper interesante esta posibilidad de que el paisaje cambie. Como tú dices, otra mirada del paisaje. Un paisaje dinámico que tenga distintos colores durante el año. ¿Por qué queremos tener verde todo el año? Para nosotros esa mirada ya se fue, no existe para nosotras y para muchas personas en otros lugares del mundo también, como les decía, esta referencia increíble de Piet Udolf, en donde diseña el paisaje entendiendo estos ciclos y cómo potencia estas plantas secas en el diseño. Y en Eso es un trabajo, como tú dices, de educación, de formación, de observar, así que tenemos de aquí para rato, pero bueno, vamos y por ello. en esa misma mirada, para como cerrar la pregunta también, tú que has trabajado y que tienes que estar ahí en terreno, ¿tú ves que es una necesidad real la formación y capacitación de personas en esto y que eso sea una oportunidad real de trabajo? Totalmente, si todos los paisajistas nos ponemos las pilas y cambiamos el rumbo de paisajismo, por supuesto que es una tremenda oportunidad para hacer jardinería sustentable, que no requiera un riego infinito, que requiera menos manejo y que reconozca nuestro paisaje. Para mí es una tremenda oportunidad, creo que está todo por hacer. Y claro, nosotros como experiencia hemos trabajado con estudiantes en práctica, como tratando de transmitirle estos conocimientos, y ha sido súper bonito ese trabajo de enseñarle cuáles son los cotiledones de tal especie para que no las saque, porque el trabajo de desmalezado en un comienzo, claro, es una inversión de tiempo, pero a medida que uno va desmalezando, ya después no van saliendo tantas malezas o plantas introducidas. Y además que la técnica, una técnica que hemos aprendido también es que para no tener que estar haciendo como acupuntura de desmalezado, que eso no es inviable, digamos, no es factible, lo que se hace es regar antes de sembrar. Entonces al regar antes de sembrar, aparecen todas las hierbas que no queremos que salgan después, por ejemplo. Son distintas formas que uno tiene que ir descubriendo, pero para el tema de las malezas, por ejemplo, es algo importante. Y volviendo a tu pregunta, sí, es totalmente, o sea, nosotros queremos avanzar hacia allá y ojalá se sumen muchos y muchas personas. Eso tengo yo.
Claudia, ¿tienes alguna pregunta? No, yo creo que ya cerramos todas las preguntas. También en beneficio de todos los que asistieron puntualmente y el tiempo de Javier. Lo primero es agradecerle infinitamente por tu charla, por ayudarnos a compartir y difundir todos estos temas que para nosotros son tan importantes, que tienen que ver no solo con el desarrollo de proyectos que contengan la flora nativa, especies que requieran menos agua, sino que también hablar sobre la mantención, que es un tema que normalmente dejamos muy atrás. Y que como que dejamos estos proyectos todos muy bonitos y de repente, ¿y qué pasa después? 6 meses después, un año después uno va y queda poco de esos proyectos, porque si no nos preocupamos de la mantención, ¿qué va a pasar con esa mantención? Se van perdiendo los proyectos. Entonces creo que eso es súper importante, así que te agradezco infinitamente por tu tiempo y por tu charla. También agradecerles a todos los que participaron hoy día por su interés, por dedicarle tiempo a esto, y también agradecerle a Juan Pablo Verdugo de Infocap y a Javier por invitarnos a participar de esto, a ser parte de esto y ayudar a difundir. Así que muchas gracias a todos y a ti, Javier, especialmente. No, muchas gracias por la participación. Me encantaría leer los mensajes, ¿quedan grabados los mensajes de chat como para copuchar o no? No lo sé, no lo sé. Están sabemos. todos No tengo mis agradeciendo dudas. por la información. Todos tenemos ganas de ir a visitar, por supuesto, el jardín, y la charla de hierbas perennes la vamos a esperar. O sea, Sí, la Margarita, difundiremos. ¿estás por ahí? De repente si puedes meter ahí la... No, bueno, sí, queda pendiente, hierbas perennes. Y dejarlos, aprovechar de dejarlos invitados a las próximas charlas. Hemos participado nosotros mucho en las charlas que hacen Propaga Nativa. Son gratuitas, se transmiten por Facebook, todos están invitados. Y de alguna manera esto es tratar de hacer un complemento de cómo traspasamos todo ese conocimiento científico o de investigación, de experimentación, tratar de llevarlo más a la práctica de lo que a nosotros nos toca, ¿no es cierto? Que es la arquitectura del paisaje, la conquista del territorio, la conservación en espacios públicos, en espacios privados, etc. Y dejarlos invitados para las próximas charlas de la Mónica Musalem, el próximo martes. Después vamos a ver una iniciativa argentina que es una transformación de un jardín tradicional a un jardín mucho más diverso. Y por último con Joaquín, que él nos va a hablar más de la participación de la comunidad. Así que los esperamos y vamos aprendiendo cada vez más. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el jardín. Nos vemos en el jardín. Chao. Chao, chao.